Estamos de vuelta en Hoy es Noticia para conversar con el investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, Ricardo Baeza Yates. Ricardo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Daniel. Gusto verte. Igualmente, quiero partir por información que tú habías pedido a las autoridades a través de Transparencia, el registro civil en cuanto a los fallecimientos y que has recibido en esta ocasión. ¿Qué conclusión puedes sacar de esa nueva información a la que has tenido acceso? Bueno, sí, tal como tú lo dices, lo publiqué hoy y básicamente los casos de COVID registrados por registro civil son bastante más que los que fueron informados por el Ministerio de Salud. En este caso, muy pocos realmente tienen información del PCR, menos de 50 dicen que el PCR ha sido positivo, pero por ejemplo de los, déjame ver el número aquí, aproximadamente 1.626 casos, de los cuales 302 están marcados como sospechosos hasta el día 27 de marzo. Y eso es más de 80% que el número que fue informado hasta ese mismo día por el Ministerio de Salud, que fue 890. Es decir, un poco más y es el doble. Eso hasta el 27 de mayo. Ricardo, probablemente la gente ya se pierde un poco con esta tremenda cantidad de formas de contabilizar los fallecimientos que hemos visto. ¿Es consistente esos hallazgos, por ejemplo, con los números que el gobierno estaba entregando a la Organización Mundial de la Salud y que se ha conocido una cifra aproximada a través de CIPER? No lo sé exactamente porque la cifra que dio CIPER fue después del 27 de mayo. Ahora, este número aquí indica que, por ejemplo, el exceso podría explicar 434 personas del exceso que se informó hace 2 domingos, que había más, es decir, 434 de los 553, pero eso no cuenta los sospechosos. Así que si consideramos que los sospechosos, y en el caso que hay una sospecha es porque tiene todos los síntomas, etcétera, ese número sería mayor que incluso lo que fue informado hace 2 domingos. Ahora, el número de CIPER es incluso mayor que este, pero por supuesto lo que yo veo en los datos, y esto estoy lo que estoy analizando ahora porque es mucho más complicado, es que hay muchos casos que son básicamente muerte súbita por insuficiencia respiratoria o similares. Por ejemplo, la cantidad de casos por neumonía es gigantesca. Entonces estoy analizando eso con detalle para ver qué casos podrían uno decir que en realidad se debe al COVID o que se debe a otra razón. Por supuesto, también hay muchos casos de comorbilidades, de enfermedades, es decir, la persona tenía una enfermedad previa y además le dio COVID, entonces con más razón falleció. Ricardo, ¿hay alguna manera o qué debería hacer la autoridad para que se terminaran todas estas dudas y todas estas investigaciones, en el fondo paralelas que se están haciendo para intentar llegar a un número real de fallecidos? ¿Qué podría hacer la autoridad para que hubiera total confianza en las cifras que se entregan en torno al número de fallecidos de manera oficial? Yo creo que lo primero sería, por ejemplo, seguir las recomendaciones de la OMS, que dice que cuando todos los síntomas son de COVID, aunque no tenga un PCR positivo, se indica como un muerto por la pandemia, que es el caso típico de Bélgica, que tal vez el país que ha sido más honesto, que lamentablemente sube el número de fallecidos, pero sube al número que es un número más realista. Porque básicamente si uno toma los números dados por el Ministerio, el exceso de fallecimientos en esta época es mucho mayor que un año normal. Por lo tanto, eso significaría entregar las mismas cifras que se están entregando a la OMS, entregarlas públicamente en Chile. Yo creo que sí, eso sería lo primero por transparencia, es decir, por qué estamos informando distinto a los ciudadanos que tienen más derechos que la OMS a saber la verdad. Ahora, precisamente el nuevo ministro París ha dado señales en ese sentido, en términos de decir que se va a entregar ese tipo de información. ¿Ves un cambio entre la gestión, en el tema de los datos me refiero, entre la gestión que estaba llevando el exministro Mañalich y lo que ha empezado a hacer el ministro París? Yo todavía no veo un cambio porque es muy pronto, digamos, recién lleva un día. Yo creo que hay que darle tiempo para que haga cambios, pero por ejemplo, no solamente está el tema de fallecidos, pero por ejemplo, mucho más importante para mí el tema de los casos activos, que están muy subestimados, es decir, según los datos informados, son como
una tercera parte de los casos activos, y eso lo ha hecho gente como Francisco Lillo o Jorge Pérez con Gonzalo Mena, han hecho análisis. Yo también he corroborado lo mismo, muy simple. Y eso sin decir que hay muchos más casos, que es lo que me he dedicado yo a hacer proyecciones. En este momento deben haber 900.000 casos de COVID en Chile, y de estos deben ser por lo menos un tercio activo. Es decir, cuando alguien dice hay 30.000 activos en Chile, cuando deben haber más de 10 veces más, 13 veces más, 15 veces más, la sensación de la gente cambia, porque si la gente dice, bueno, 30.000 personas, ¿cuál es la probabilidad que me encuentre con alguien enfermo? Muy baja, no hago la cuarentena. Pero si uno ve a cosas como la Florida o como Macul, donde la tasa de contagio está sobre el 10%, uno dice, mejor no salgo, porque 10% significa que 1 de cada 10 personas puede estar enfermo. Ricardo, sí, son bien impresionantes las cifras que das. ¿Cómo llegas a esa conclusión o esa estimación de que podría haber 900.000 casos en total, 300.000 casos activos, y que en ciertas comunas como la Florida, 1 de cada 10 personas, por lo que entiendo de acuerdo a la estimación, podría estar infectada? Bueno, voy a contestar al revés, porque es más fácil. Lo de la Florida o Macul, he estado usando los datos de la tercera, que han salido por ejemplo, fallecidos por comuna. Finalmente, este fin de semana, el DEIS también publicó datos por comuna, que no he tenido tiempo de bajarlo porque estaba haciendo este otro análisis. Pero con esos datos uno puede estimar la cantidad de gente enferma en cualquier lugar, ya sea en una comuna o en Chile. Y la idea es muy simple. Podría haber compartido una pequeña presentación que tengo de una página para explicar esto, pero básicamente es lo siguiente: tú tomas los fallecidos que hay hoy en día, y en Chile y en todos los países hay un rezago entre el test PCR y el día que la persona fallece. Actualmente ese rezago está entre 13 y 14 días. Así que significa que si, por ejemplo, ya han fallecido 3.000 personas, significa que hace 13 días puedo estimar la cantidad de enfermos que había. Yo uso una tasa de letalidad de la infección de 0,6, que es un ajuste etario de la tasa de letalidad que se estimaba en China, que es 0,7%. Y si haces ese cálculo, ¿cuántas personas tienes que estar enferma para que muera el 0,6% después de 13 días? Vas a encontrar que había aproximadamente, por ejemplo, con 3.000 fallecidos, 500.000 personas enfermas hace 13 días. Y ahora esas 500.000 personas tengo que traerlas de nuevo al futuro, y lo que puedo hacer es, por ejemplo, cuánto han aumentado los casos que conocemos, que no son todos, en los últimos 13 días. Ese número es como el 65-70%, y ahí tú llegas al 900.000 de hoy en día. Y lamentablemente todas estas proyecciones se han cumplido en los últimos más de 2 meses que estoy trabajando con estos datos. Y eso contabilizando las 3.000 muertes, digamos, ni siquiera tomando las, lamentablemente, más de 5.000 muertes que serían las informadas a la OMS según CIPER. Exactamente, este es un cálculo optimista. Estoy pensando que son solamente 3.000. Si son 5.000, lamentablemente tienes que multiplicar, llegas a más de 1 millón, tal vez 1,5 millones de infectados. Y cuando uno toma estas cifras, Ricardo, ¿qué conclusiones podemos sacar en términos de lo que va a pasar en las próximas semanas en el país? Bueno, es difícil hablar de esto porque significa el sufrimiento de mucha gente que ya sufrió, que son las personas que son los familiares de estos 3.000 o 5.000 personas que han fallecido. Pero si uno no hace medidas más drásticas, como por ejemplo hacer una cuarentena que funcione, y para eso hay que tener un tipo de ayuda social y económica a la gente más vulnerable, esto puede llegar, si uno toma en cuenta las cifras del DEIS, a más de 70.000 personas fallecidas, si uno quiere llegar a la inmunidad de grupo, que además eso es porque no hay vacuna, y también suponiendo que la inmunidad se consigue para todas las personas, lo que tampoco está comprobado científicamente, porque parece que hay algunas personas que no quedan inmunes. O sea, para eventualmente en ese escenario llegar a la inmunidad de grupo, ¿tendrían que haber muerto 70.000 personas? Sí, todos, digamos, si tenemos esa tasa de infección, esa tasa de letalidad de la infección, lamentablemente sí, eso es lo que uno podría calcular. 60% de 19,5 millones por 0,6%, eso da lamentablemente 70.000 personas. Y en un escenario, tratando de poner un escenario positivo, en que la cuarentena efectivamente comienza a surtir efectos, se están aprobando medidas que podrían ayudar, digamos, a que las personas no tengan que salir de sus casas, mayores ayudas sociales. Si la cuarentena comenzara a hacer un mayor efecto en el Gran Santiago, ¿en cuánto tiempo podríamos comenzar a ver un quiebre en esta tendencia que tenemos hasta ahora? Bueno, como dije, hay este rezago entre
entre la persona que se enferma y que fallece, así que para empezar a ver, por ejemplo, que bajen los fallecidos tendríamos que esperar unas 2 semanas. Y por supuesto esto con una movilidad que baje del 20, digamos que sea solamente 20-10% de la movilidad real, porque actualmente la movilidad todavía está a un 80%. Eso básicamente significa que no es cuarentena. El sábado pasado se cursaron 900.000 permisos carabineros. Eso significa que el 15% de la población estaba afuera. Es muy alto. Entonces la movilidad tiene que bajar bastante más, pero para eso la gente tiene que primero entender la gravedad de la situación y segundo que necesita algún tipo de ayuda, ya sea solidaria de la gente o del Estado, para que no tenga que salir, por ejemplo, a trabajar para poder vivir. Ricardo, y además de este factor social, de que hay mucha gente que lamentablemente depende de su ingreso en la calle, hay mucha informalidad y son personas que si no reciben un ingreso suficiente del Estado van a tener que salir necesariamente a trabajar. Aparte de ese factor, ¿qué más falta para que los chilenos, y especialmente en Santiago, tomemos conciencia sobre la gravedad de la situación y podamos comenzar a cumplir efectivamente esta cuarentena? Sí, yo creo que ese grupo que estamos mencionando es el más grande, pero también veo que hay gente que incluso gente con muy buena situación que no entiende esto y que igual sigue yendo a la playa o sale a tomar un café con amigos. Es decir, yo creo que todavía falta mucha educación cívica y no sé cómo, y por eso que esto funciona mucho mejor en algunos países europeos donde la educación cívica es muy importante. Ahora, algo muy importante es que uno debería usar una mascarilla no para protegerse uno mismo, sino que para proteger a otros. Hay una gran cantidad de enfermos que son asintomáticos, que no sienten nada y que creen que están bien y por eso no usan mascarilla. Pero mi sugerencia es que todos tenemos que suponer que estamos enfermos y lo mejor es usar una mascarilla para proteger al resto del mundo. Y eso yo creo que es muy importante, aparte de todas las recomendaciones sanitarias de lavarse de las manos, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que si no hay otra posibilidad y vamos a salir fuera, tenemos que usar mascarilla, pero no para protegernos nosotros mismos, sino que para proteger al resto del mundo, porque son los enfermos asintomáticos, que pueden ser más de 100.000 actualmente en Santiago, que son los que están, digamos, alimentando el contagio. Yo creo que ese es el foco más grande de contagio. Son personas que creen que no están enfermas y que pasan de esto. Ricardo, durante los 2 primeros meses de esta epidemia en Chile, la estrategia del gobierno fundamentalmente pasó por las llamadas cuarentenas dinámicas, o sea que ciertas comunas o incluso ciertos sectores de ciertas comunas en la región metropolitana iban entrando y saliendo de cuarentenas. De acuerdo a los datos, ya habiendo pasado un tiempo importante, ¿funcionó esa estrategia? Lamentablemente esa estrategia no funcionó. Primero, yo no he visto ni no he encontrado ningún otro país que haya hecho cuarentena dinámica en el mundo, menos en una ciudad que está tan segmentada económicamente y que necesita tanta movilidad de sectores. Por ejemplo, mucha gente que va hacia el centro o hacia la zona oriente. Y básicamente eso no funcionó por los temas de movilidad. Es decir, no sirve de nada tener una cuarentena si igual hay una cantidad gigante de personas que van de una comuna a otra y básicamente no hay control en el virus. Lo que había que haber hecho era como el 15 de abril, que eso ya lo muestran los datos, yo tengo análisis que lo muestran, el 15 de abril ya sabía que el virus había avanzado a las zonas más pobres de Santiago y ahí era el momento para hacer una cuarentena. Lamentablemente el Ministerio tomó 3 semanas para hacer la cuarentena. Yo creo que siempre el Ministerio ha ido siendo reactivo, pero tarde. Aquí ni siquiera hay que ser reactivo a tiempo, hay que ser proactivo, tal como hizo Nueva Zelanda, o ver algún caso mucho más simple, más cercano. Uruguay casi no tiene ahora enfermos. Esto no hay que esperar a que lleguen los datos, porque si ya llegan los datos, estamos 2 semanas atrasados, es muy tarde. Este es el problema. Los datos nos hablan del pasado, no del presente. Y el futuro lo estamos viendo. El futuro son todo el resto de los países que están más adelantados nosotros en la pandemia. Aprendamos de esos futuros. No nos comparemos, aprendamos de ellos. Ricardo, ha habido muchas críticas también, y hoy especialmente de parte del mundo científico, hacia el ministro de Ciencias. De hecho, más de 100 científicos han firmado una carta pidiendo la salida del ministro de Ciencias por su gestión en los datos y en lo que ha ocurrido. Dicen que respaldó al ministro de Salud en procedimientos aberrantes y éticamente inaceptables. ¿Cuál es tu impresión acerca de la gestión del ministro Andrés Kub? Es un tema difícil, un colega científico. Prefiero yo no asignar intenciones a cada declaración, pero si uno ve las palabras, lamentablemente algunas veces, digamos, justificó decisiones que no deberían ser justificadas.
por ejemplo, solo lo que publiqué hoy, que si el registro civil ya sabían que había muchos más muertos por COVID, por ejemplo, yo todavía tengo la pregunta es, ¿por qué elegir que fuera solamente el PCR positivo si un médico dijo que había muerto por COVID? Que es lo que dice la OMS. Yo creo que hacer esa elección es un problema ético y más si uno es un doctor. Entonces, después, si tú eres un científico, yo creo que tienes que analizar esa parte ética muy profundamente y decir, mira, lamentablemente no me puedo prestar a ocultar información. Yo no asigno intenciones, pero lamentablemente así se ve. Y eso es lo grave. Ricardo Baeza Yates, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias, Denis, y espero que la próxima vez nos veamos en mejores momentos. Ojalá que mejoren las cifras y que podamos tener una conversación sobre otra realidad la próxima vez. Muchas gracias, Ricardo. Adiós.